Gracias a todas y a todos. Buen día también a la gente que nos acompaña en Zoom. Muchas gracias por estar hoy aquí en esta, voy a decirlo, no es una sesión diagonal reconocimiento, yo creo, al doctor, a la trayectoria del doctor, más allá que vamos a aprovecharnos de sus conocimientos y de su experiencia, pero me di el lujo de invitarlo, ¿no? En buena medida también para hacer este reconocimiento en vida, doctor, por toda su trayectoria, por todo lo que ha aportado al derecho mexicano y efectivamente al derecho tecnológico, digital, jurismático, con todas estas variables, con todas estas connotaciones y nombres. Entonces, muy contento, doctor, por estar aquí. Es también una sesión en conjunto con la coordinación o con la comisión de parlamentario, por también todos los temas que están en medio, ¿no? Que si se va a legislar o no en ciberseguridad, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces también eso es importante. Y también con el tocayo del doctor, con Julio, por la parte de la historia, que obviamente está aquí, historia viva, con el doctor Julio Telles, que nos acompaña el día de hoy. También agradezco a Carmen Quijano, que siempre me echa la mano y siempre está aquí apoyándome y siguiéndome la corriente con estas cosas. Entonces, muy contento. Antes de empezar, y le paso el micrófono a Carmen y después rápido a Arturo y Julio para que también hagan algún comentario. Gracias, Carmen. No, al contrario. Bueno, me sumo a las felicitaciones del doctor. Es un privilegio tenerlo aquí y sobre todo felicitarlo y honrarlo por todo lo que ha aportado al derecho mexicano, a su evolución y a que la gente que no conoce cómo entrar a este mundo del derecho digital, del derecho a las tecnologías, con que tenga un libro de todos los muchos que tiene el doctor, pues con eso puede empezar a conocer un poco de lo que es el derecho de la tecnología. Entonces, pues bienvenidos y felicidades por toda su trayectoria. Gracias. Te paso el micro, Arturo, también para que leas la semblanza y unas palabras, y luego a don Julio también, por favor. Gracias. Sí. Muchas gracias, pues un saludo y bienvenido al doctor Telles. Nos da mucho gusto pues organizar con la Comisión de Tecnología, con Carmen, aquí con Julio, y pues les da mucho gusto. Efectivamente la importancia de estos temas es como bien lo dice Cristian, pues hay muchos temas en la agenda parlamentaria y uno de ellos es esto, ¿no? El tema de ciberseguridad, inteligencia artificial. Y bueno, pues procederé a presentar al doctor Julio Telles Valdés. Él es licenciado en Derecho por La Salle y doctor en Derecho con especialidad en Informática Jurídica y Derecho en Informática por la Universidad de Montpellier, en Francia. Algunas de sus publicaciones son la protección jurídica de los programas de computación por la UNAM, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, contratos informáticos, riesgos y seguros, derecho informático por McGraw-Hill, el derecho y la sociedad de la información, el voto electrónico, muy interesante, el xCloud Computing, aspectos legales del cómputo en la nube en México, también por públicas de la UNAM, la jurismática y la reglamentación jurídica de la transferencia tecnológica, derecho y emprendimiento digital inteligente, los derechos digitales y su necesaria regulación en México, así también como ciudades inteligentes y sostenibles. En materia de docencia es profesor de Derecho y Nuevas Tecnologías de la Información y Computación en diversas universidades públicas, privadas a nivel nacional e internacional, multiconferencista a nivel nacional y mundial, y fue también investigador de tiempo completo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tiene la distinción de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación de ciencias sociales, otorgados por la UNAM, y también investigador nacional a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigación, el SNI. Actualmente es director de investigación y posgrados de Derecho de la NAWAC Online. Bienvenido, doctor, y también le pasamos el micrófono a Julio. Pues muchísimas gracias, y como ha quedado patente, un ponente de primerísimo nivel, el doctor Telles, que hoy nos acompaña. Yo, en representación de la Comisión de Historia del Derecho de esta querida barra mexicana de abogados, pues le doy la más cordial bienvenida, no sin antes agradecer desde luego a Cristian, a Carmen, a Arturo y a todos y todas las presentes. Pues ya para no hacer más el cuento largo, le cedo el micrófono al doctor para que nos pues conceda su charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Me complace mucho estar nuevamente aquí en la barra mexicana del Colegio de Abogados. Y digo nuevamente porque yo me gradué en 1980
Como verán, ya estoy próximo a 46 años oficiales o formales de estar trabajando esta interrelación entre el derecho y las nuevas tecnologías. No vengo a hacer de esta charla un anecdotario, pero sí decirles que fue complicado, con todo que era en La Salle, que pues normalmente se caracteriza por ser amable y gentil con quienes tenemos ahí el placer de estudiar, pero ningún abogado me quería firmar los papeles para mi tesis, para mi examen profesional. Es decir, los abogados me dieron la espalda. ¿Y cómo lo logré? Pues me fui con los ingenieros. Obviamente, como la regulación no lo decía mientras fuera, ¿sí?, personal docente en la Universidad de La Salle, bueno, pues entonces así lo pude lograr. Entonces, esto difícilmente lo cuento, pero es que en la presentación tuvieron un detalle, son de esos detalles grandes, porque a veces hay detalles pequeños, pero esos detalles pequeños, ¿cuántas veces nos han hecho felices? Ahora imagínense los detalles grandes. El decir, pues prácticamente lo que decía el maestro Cristian Paredes, un homenaje en vida, ¿no? Prácticamente fue muy cuidadoso, pero es como un homenaje en vida. Pero pues por ahí dicen que los homenajes pues es mejor hacerlos en vida, porque si no, ya para qué, ¿no? Pero, en fin, entonces eso, yo no sé si sean merecidas, así como dice, ¿se acuerdan cuando López Dóriga luego se iba de vacaciones, cuando era titular de los noticieros de Televisa, decía, las vacaciones, no sé si son merecidas, pero sí sé que son necesarias. En mi caso, no sé si sean merecidas y tampoco sé si sean necesarias, pero lo que sí les puedo decir es que son muy gratificantes. Eso sí se los puedo garantizar, ¿correcto? Entonces, pero Cristian, cuando me invitó, tuvo la gentileza, y miren que no nos conocemos físicamente, tuvo la gentileza de decirme que podía hablar un poco de mí. Y eso usualmente no lo hago, y a lo mejor a algunas gentes, no creo que sea ahorita el foro, sí les interesaría saber más de mí, de cómo es. Es una pregunta casi obligada que algunos se formulan. O sea, ¿cómo se te ocurrió hace casi 46 años trabajar estos temas? Que para algunos siguen siendo totalmente nuevos, y que hay que decirlo, en el gremio de los abogados, ¿cuántos colegas de ustedes no están aquí? Pues porque no creen en esto. Si no, esto tendríamos que habernos ampliado, y a lo mejor el Auditor Nacional, pero no por Julio Telles, sino porque estamos hablando temas de coyuntura. ¿Me explico? Pero entonces no me extraña que 46 años después pues siga habiendo, ¿sí?, cierta renuencia, reticencia. Me decía Cristian, no pasa nada, Cristian, yo soy un hombre de confianza. No, pues que si no se junta la gente, pues no se da. Le digo, pues si no se da, va a ser la primera que no dé en toda mi trayectoria. Y sí se dio. Sí se dio. Pero más que eso, más que el prestigio y el orgullo, decía, es que no soy yo el tema, me explicó, de que se juntan o no se juntan, y si la doy o no se la doy. Digo, qué triste que ya que llegó esto, ¿sí?, no lo quieran vivir, disfrutar, abrazar, hacer lo suyo, y sobre todo lo más importante, buscar ser mejores. Porque lo que yo les vengo a decir, y consta, así ha sido siempre en mi vida, muy apasionada. Me van a escuchar apasionada, y qué bueno, porque eso implica que a pesar de que son 46 años, ¿sí?, sigo mostrando la misma pasión y fervor que tuve hace 46 cuando luché para que me autorizaran mi tesis y que pudiera tener mi examen profesional. Pero a lo que voy es que lo que nos convoca aquí presencialmente, y a ustedes que nos siguen en línea, es que vamos a buscar denodadamente a través de estas próximas 2 horas o menos tiempo, ¿verdad?, porque tenemos hasta las 10, vamos a buscar ser mejor que lo que éramos antes de haber entrado a este recinto. Ustedes dirán, ¿cómo que en 2 horas yo puedo ser mejor? ¿Y por qué no? Puede ser que minutos puedan cambiar el derrotero de tu vida y te hagan mejor. Entonces, ¿por qué no pensar que en este tiempo que estemos aquí reunidos podamos ser mejor de lo que somos?
Cuando digo mejor de lo que somos, implica que sí, bueno, no sé, yo me excluyo, que son muy buenos ustedes en lo que hacen, ¿sí? Pero que pueden ser mejores. Y ese es lo padre, el tener siempre esa ventana de oportunidad de crecer y ser mejor. Porque cuando crees que ya lo sabes todo, ahí es donde indicas que eres un verdadero ignorante. ¿Sí? El ignorante es el que cree que ya lo sabe todo. ¿Correcto? Entonces, aquellos que ¿para qué voy a oír a ese? ¿Sí? Si ya tengo mi ChatGPT, mi Gemini, mi Claude, ¿sí? ¿Qué me puede decir que no me lo diga mi queridísimo, ¿sí? Claudio, mi queridísimo, yo le digo el chato, ¿no? Otros le decía chati, pero como muchos le dicen chati, al ChatGPT yo le digo el chato. El chati, sí, el chato. ¿Qué me puede decir que no me diga el chato? O sea, por favor. Bueno, pues yo te tengo que contextualizar por qué estamos aquí hablando de estos temas. Eso sí lo puedo hacer yo. Y si quieres, pregúntale al chato quién soy yo, ¿sí? Y pregúntale qué es mejor, leerte a ti en estos temas o escuchar a Julio Telles. Y háganlo ahorita si quieren. Los que están en línea o cualquiera de ustedes, que bueno, están desayunando, pregúntele, ¿qué es mejor? Leer lo que tú me pongas de derecho. Me someto al escrutinio. ¿Qué es mejor? Escuchar de viva voz. Ahorita estoy con Julio Telles en una conferencia en vivo y me va a hablar de derecho informático. ¿Qué es mejor? ¿Escucharlo, sí, o leerte? Pónganlo. ¿Escuchar a Julio Telles en vivo sobre temas de derecho informático o lo que tú me tengas que decir del tema? ¿Qué me recomiendas? Queremos escuchar. A ver. Si tuviera que aconsejarte pensando en tu perfil, te diría ve a escuchar a Julio Telles en vivo. Es uno de los pioneros del derecho informático en México, lleva más de 4 décadas estudiando la materia y fue de los pioneros en América Latina en investigar jurídicamente la informática y la protección del software, y sus libros han formado generaciones de abogados. Entonces, El hombre venciendo a la máquina. y ni crean que le ofrecí lana ni nada. Ni al doctor, ni al ChatGPT. Y lo pueden preguntar a cualquier sistema agéntico. Así es que ustedes están en el lugar adecuado, en el momento adecuado y parece que con la persona adecuada. El universo conspiró. Punto. ¿Sí? Y quienes no están, Se lo pierden. Se la pierde. se lo están Pero lo van a perdiendo. poder ver si les interesa. Ay, ustedes no, ustedes están virtual, pero pudieron haber estado aquí presencial. La maestra Linda Victoria vino desde Jalapa, Veracruz, porque dijo, no es lo mismo verlo, escucharlo, ¿sí? En Zoom, que estar en vivo. La doctora viene aquí de Hamburgo caminando, entonces también. Ah, no. Bueno, en fin, entonces ahí está la cuestión. Ahí, ¿ya ves? La diferencia entre leerlo o escucharlo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí Eli me presume, porque decía hace rato, yo ni te conozco, ¿sí? Miren, a finales de los 80, les repito, yo me gradué en 1980. ¿Qué es lo que se hablaba de estos temas entre los abogados? Bueno, no es cierto, entre los abogados no se hablaba, porque los abogados no hablaban. ¿Qué es lo que se hablaba de informática? Fui muy pretencioso al decir los abogados, que les iba a interesar esto, ¿sí? No les parecía derecho. Pero bueno, no los minimicemos. ¿Qué es lo que algunos abogados, no en México, pero sí en otros países, ahí sí, se cuestionaban o preguntaban respecto a este fenómeno derivado de las computadoras? Porque quiero hacer una aclaración. Una cosa es la informática, entiéndase como ciencia, y otra cosa es el instrumento operativo de la informática, que es las computadoras. Entonces, la informática se hizo famosa por las computadoras. ¿Y por qué se hicieron famosas las computadoras? Porque nos permitían procesar grandes volúmenes de información, pero la esencia de la informática que los mismos informáticos no saben y deberían sentirse orgullosos, y les digo, deberían sentirse orgullosos, así como para nosotros en el derecho es la justicia y el bien común, los fines óptimos o ideales,
¿Qué creen que es el fin óptimo ideal de la informática? Y eso ni los informáticos lo dicen. ¿Sí? Es la adecuada toma de decisiones. ¡Wow! Por cierto, ¿qué representa la adecuada toma de decisiones en el mundo del derecho? Muchísimo. En todos los ámbitos. Pero en el derecho, quien tiene una mayor responsabilidad, y ya también me estoy involucrando mucho, acabo, la última charla que di fue a médicos. Si hay alguien que debe de tomar buenas decisiones son los médicos, porque ahí está de por medio, sí, eventualmente la vida de las personas. Nosotros, a lo más que puede suceder en nuestro régimen de derecho en este país, es la eventual privación de la libertad. Pero si hubiera pena capital, eventualmente como abogados, sí, tendríamos también una responsabilidad muy fuerte para evitar precisamente el que pudiera ser privado de su vida nuestro cliente, ¿correcto? Pero bueno, no es el caso que aquí la hubiera plenamente. ¿Qué se decía en los 70? La computadora, para comprar una computadora se necesitará un contrato distinto, o vender una computadora es como vender una tele o qué sé. No, pues, espérame, no, desde ahí había que empezar, ¿sí? ¿Qué es eso de flujo transfronterizo de datos? Así, por eso me equivoqué a propósito, así, no sabe ni decirlo, ¿sí? ¿Tiene valor jurídico un documento electrónico? Bueno, pues sí, ahí un disquetito, antes eran los floppy disk, un valor, tendrá algún valor. Es que aquí tengo información jurídica muy valiosa, pues que tendrá valor probatorio, ¿sí? ¿Y qué era un byte? Pero ahora que discutimos 2026, nada más que brinco, de 46 años, poca cosa, ¿sí? Ahora ¿puede un sistema de IA redactar una demanda? ¿Puede un juez apoyar sin IA para calcular una garantía? ¿Puede un algoritmo interferir en la privacidad mental de una persona? ¿Quién responde cuando decide la máquina? Fíjense cómo han cambiado, ¿sí? Y si quisiéramos hablar de generaciones, ¿sí? Yo les puedo compartir la presentación, no es mía, de ustedes, se las comparto, hombre, ¿para qué? Pero es mía, si yo lo que hago, lo que genero, siempre lo comparto, pues yo he procurado siempre ser generoso, yo no guardo nada, soy un académico y lo doy con mucho gusto, entonces cuenten con ella y también los que están en línea, cuenten con ella, con mucho gusto, nada más se las doy en PDF, porque si las doy en PowerPoint, luego nada más le caen en el Julio Teides y dicen, no, ya el Juan Camaney, ¿no? Entonces, si quisiéramos hablar, claro, aquí en el cartel la publicidad dice derecho digital. Bueno, yo he hablado de derecho informático, esa es la obra más conocida mía, la de derecho informático. Pero bueno, hablando en términos de derecho informático, que en principio hablé de jurismática, sí, ojo, jurismática, se llama mi tesis. ¿Ustedes se imaginan, octubre de 1980, 31 de octubre, presentando mi examen sobre la jurismática, la reglamentación jurídica, la transferencia de tecnología del hardware y software en México? Un abogado, 1980, hablando de eso. No, bueno, olvídate, si ¿de dónde salió este bicho raro? Pero más o menos podemos decir que la primera generación de 80 al 99, la segunda, ya Internet y comercio electrónico, ahí ya algunos de ustedes se empezaron a involucrar, sobre todo por el tema, sí, de Internet, estamos de acuerdo, pero legalmente más por el comercio electrónico, ¿sí? Por la legislación del año 2000, que por cierto, con todo y que somos uno de los países pioneros en materia de legislación comercio electrónico, no ha servido como uno hubiera pensado para proyectar adecuadamente un tema tan significativo como el comercio electrónico. Hizo más la pandemia en temas de comercio electrónico que toda una ley. Para que vean y no crean que luego con una ley resolvemos todo. ¿Correcto? Y acuérdense, ¿sí? Acuérdense desde el primer semestre de la carrera que se nos dijo que por encima del derecho está la sociedad. Donde hay sociedad y derecho, ubi societas y villus. Lo que manda es el fenómeno social. Punto. Es que ni siquiera crean que estamos encima de. ¿Correcto? Es el fenómeno social, es la sociedad a la cual nos debemos y eso se nos olvida. Nos queremos poner encima de la sociedad. No es cierto. Esa es una presunción verdaderamente increíble. Pero bueno, en fin. Y la tercera, pues llámenlo como quieran, muchas denominaciones, derecho digital, pensándoles. Pero ahora pues también, ¿no? Ya está alcanzando un poquito de brillo este término de derecho algorítmico.
¿verdad? En fin, entonces, la nomenclatura es lo de menos, no me vengas a presumir que porque tú sabes mucho de derecho algorítmico y todo eso. Yo por eso lo digo, he sido prudente, es la integración del derecho y las nuevas tecnologías, ¿correcto? Para que no nos hagamos... Sí. Ahora, de la primera generación, me voy rápido, porque si no se me va a ir volando el tiempo. Temas, contratos informáticos. ¿Y qué creen que iba a hacer? Estuve a punto de hacerlo y no lo hice porque dije, pues no, ya. Les iba a traer mi colección de libros, que son bueno, para mí es algo muy valioso porque son primeras ediciones. Hice un libro, sí, en los 80s de contratos informáticos, riesgos y seguros. Otro que fue mi tesis de doctorado sobre protección del software. En derecho informático hablé de los delitos informáticos, del valor probatorio, etc. Son algunos de los temas que en su momento, en la primera generación, sí, emergían. ¿Correcto? Y yo hice obras sobre esos temas. Obras, no te puedo decir que fueron incomprendidas por si acabaron rapidísimo, se agotaron hasta más rápido que el autor. Pero lo que pasa es que la política de la UNAM, cuando yo estaba en la UNAM en jurídicas, y yo la trato de entender, no es una crítica, la política de la UNAM en materia editorial es dar cabida a nuevas obras, ¿sí? Más que a sacar nuevas ediciones de libros, salvo en algunos casos, que es muy respetable, porque imagínense cuánta gente está en lista de espera para publicar. En fin, entonces, ¿por qué se los comento esto? Porque mi libro de Derecho Informático se agotó rapidísimo, pasaba el tiempo, no sabía para cuándo la segunda edición, porque se prefería darle cabida a nuevas obras y entonces me la llevé a Magro Gil. Y otra está en la 5ª edición y como que ya tengo ganas de hacer la 6ª. Sí, la 6ª edición. Tengo muchas ganas de hacerlo, a ver si Dios me da vida. Bueno, de la segunda generación, ahí está. La marca muy claramente las reformas al Código Civil, Código de Comercio, ¿sí? Y lo que sería ya también es que se nos olvida que también una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de comercio electrónico. Se nos olvida, se nos olvida. Lo que pasa es que aquí el derecho de protección al consumidor deliberadamente siempre ha estado así como que medio a la deriva, cuando que debería estar muy bien posicionada, ¿correcto? Muy bien posicionada, pero ahí me parece que son más bien temas políticos, que no es el caso ahorita comentar. Bueno, después, 2004, la firma electrónica avanzada. En 2010, ¿se acuerdan? Cuando se creó el entonces IFAI, ¿sí? Y el 2013, la reforma en materia de telecomunicaciones, cuando surge el IFT. Y en 2018, pionera, pionera, buena ley, mis respetos, la ley FinTech, muy buena, pionerísima ley, ¿sí? De las primeras a nivel mundial y que dio cabida a estas nuevas empresas FinTech que apenas ahora se están consolidando de lleno, apenas, fíjense. Entonces, esta ley me gusta, les voy a decir por qué, porque fue visionaria, me gusta eso, de ser visionaria. Me gusta, pero a veces padeces bastante, y les voy a decir por qué. Son 46 años de espera, yo de haber hablado de estos temas y de la computadora y hablaba de sistemas expertos, de la IA y todo eso. Yo no creí que fuera a tardar tanto el que se materializara eso que yo había puesto. Yo sabía que tarde que temprano se iba a dar. Lo sabía, estaba consciente, pero yo no me ponía a discutir con nadie, ¿sí? Pero les voy a decir por qué realmente se materializó casi que de la noche a la mañana buena parte de lo que yo esgrimía en mi tesis. Fue por algo terrible. La pandemia. Teletrabajo, juicios en línea, etc. ¿Ustedes creen que moralmente yo iba a usufructuar diciéndoles el clásico, se los dije? Iba a usufructuar, capitalizar la muerte de millones de personas para mi imagen mostrarla de que tenía toda la razón. ¿Saben qué? Calladito. Y si hay alguien que tiene calidad moral para decir,
y que no lo he dicho. Sí, se los dije. Soy yo. Y no lo he hecho. Y no lo voy a hacer. Y sin embargo, cuando se dio eso y de repente, claro, no eran tan fáciles las invitaciones, pues por la reclusión de la pandemia y todo eso. Yo lo que hice durante un buen tiempo en ese periodo de la pandemia y pospandemia es dedicar mis presentaciones a todos los fallecidos por la pandemia. Más allá de decir, aquí estoy yo y se los dije hace tanto. Eso lo hice a un lado y no lo mencioné. Ya quien supiera, bien, y quien no supiera, no pasa nada. ¿Por qué les digo esto? No creí que fuera a tardar tanto, pero ahí sí les aseguro que nunca pensé que fuera una pandemia y una muerte de tantas personas lo que diera pauta a que se percataran de que era importante esto. O sea, se los confieso. No era la manera ni la forma en que yo esperaba o que yo hubiera querido que esto se catapultara. Entonces, que quede claro. ¿Correcto? Bueno, tercera generación. El objetivo ya no es la red, es la decisión automatizada. Interesantísimo, la decisión automatizada. ¿Quién responde? ¿Qué posibles sesgos puede traer? Ahorita les voy a hablar de los sesgos algorítmicos de la discriminación algorítmica. ¿Con qué datos? ¿Quién los audita? Me encanta tener presente no solo al coordinador del área, ¿sí?, de Derecho a Nuevas Tecnologías, sino también al de Historia del Derecho y al de Derecho Parlamentario. Porque les voy a hablar, y les estoy hablando de algún modo, no solo, ¿sí?, de lo que es las tecnologías, sino les estoy hablando un poco del pasado, y al rato les voy a mostrar rápidamente mi propuesta de legislación integral en materia de inteligencia artificial, derecho parlamentario, que se la presenté a diputados a nivel federal y a 2 entidades federativas, ¿sí? Es un paquete completo, derecho parlamentario en toda la extensión de la palabra. Y historia del derecho, ¿qué seríamos sin la historia? ¿Ustedes creen que por haber hablado cosas sedicientemente del futuro rompí con el pasado? No. Mi materia favorita en el programa de estudios, porque no había la de jurismática, fue historia del derecho. Ahí es donde realmente uno se da cuenta. Y les voy a decir una de las cosas, lástima que no tengo tiempo, pero les voy a decir una de las cosas que más recuerdo entre las clases de historia del derecho, más concretamente el derecho romano. En épocas del derecho romano, el jurista era sinónimo del arte de lo bueno y de lo justo. Y en la actualidad no queda nada ni de arte, ni de bueno, ni de justo. Éramos más respetados. Y si me permiten la palabra, hasta venerados. Me parece que a lo mejor era demasiado, ¿no? Venerar, pero bueno, ¿qué culpa teníamos nosotros? A quien le dan pan que llore, ¿verdad? Hay excepciones. Sí, hay algunos que les gusta que los veneren, ¿verdad? A mí no. No, pero No, si hay algunos, si no los veneras, ni el saludo. ¿Qué? No, se puso rojo aquí, Cristian. Sí sabe cuántos conoce de esos, ¿verdad? Si no los presentas como venerable, aquí no tuvieron necesidad de presentar como venerable, me explico, no pasa nada, ¿no? Yo no les voy a decir nada, pero alguien, oye, yo soy venerable, ¿no? Bueno, ahí están los principales derechos digitales, me voy más rápido, pero ahí están algunos de los principales derechos digitales. Pero hago una aclaración, esto es una denominación meramente académica o genérica, porque no necesariamente todos se han materializado en leyes. Esto surgió en España a través de una carta, que se llama Carta de los Derechos Digitales, lo pusieron al escrutinio del pueblo español, y algunos de estos rubros sí los han ido legislando en España. De aquí en México, pues no crean que tenemos, pues no tenemos muchas cosillas por ahí, ¿no? Entonces, pero son algunos de los derechos digitales. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí en la prestación dice que los derechos digitales, bueno, ahí está, ya cumplí. Del mapa regulatorio,
al día de hoy, 2 de julio, porque esto se los tengo actualizadito, al 2 de julio. Pues como si vengo a hablarles de temas, pues tengo que estar actualizadito, ¿no? ¿Sí? En Europa, ¿verdad? La ley de inteligencia artificial. Ahorita les platico qué pasó con el Digital Omnibus, ¿sí? En México, pues mi iniciativa, caray, ¿por qué no? Si ya se las di a la Cámara de Diputados, ya que lo que hagan o qué sé yo, pues ya por lo menos la entregué en un conducto adecuado, ¿sí? Pero bueno, y del Poder Judicial las primeras tesis en materia de inteligencia artificial. Del reglamento de la Unión Europea, bueno, pues sí es interesante, seguramente ustedes lo conocen, entró en vigor el 1 de agosto del 2024, los niveles de riesgo, ya lo saben, aceptable, alto, limitado y mínimo, multas hasta de 35 millones de euros o 7% de la facturación global anual, ¿sí? Bueno, van a decir ustedes, bueno, ¿quién te crees para venir a criticar, ¿sí?, al reglamento de la Unión Europea en materia? Bueno, voy a hacer un comentario, no es crítica, porque entonces a lo mejor no tengo la calidad moral para criticar, pero sí voy a hacer un comentario, pero este comentario lo pueden ver reflejado básicamente en los empresarios europeos, que es sumamente restrictiva en muchos sentidos, y los empresarios europeos en materia de tecnología no les agrada mucho la idea porque se han rezagado los europeos frente a Estados Unidos, frente a China, donde no tienen tanta regulación, y entonces, si quieren, revisen las principales empresas en materia de inteligencia artificial y no van a encontrar ni una sola europea entre las top 10, no van a encontrar. ¿Correcto? Entonces eso no les agrada mucho a los empresarios europeos porque los está rezagando. Entonces, acuérdense que lo hemos escuchado por muchos años, que a veces el regular puede estar bien, pero el sobreregular, ¿sí? Pues mal. Entonces, a mí me parece que esta ley en algunos rubros está sobreregulando, y eso puede ser tanto igual o peor que no regularlo. Las sobreregulaciones, ustedes ya lo han escuchado, no es nada nuevo lo que les estoy mencionando, la sobreregulación. Ese es uno de los problemas que tiene esta ley. Ya está operando, desde luego, y quiero decirles a lo mejor algunas cosas que es bueno que lo tengan presente. Para el 2 de agosto del 2026, dentro de un mes exacto, estamos a 2 de julio, ¿sí?, van a entrar en vigor el artículo 50 sobre la transparencia obligatoria, que es avisar que se interactúa con la IA, identificar contenido genérico y etiquetar las deepfakes. Ya entra, en un mes. Les dije, les estoy hablando de... Todavía se puede, aunque estamos ya estoy viendo todavía cosillas que están por suceder de manera inexorable. Y el 2 de diciembre del 2027, ¿sí?, para el próximo año, vienen ya los sistemas de alto riesgo y temas como la biometría, el empleo, de educación, crédito y justicia, y todo esto en función del aplazamiento del Digital Omnibus, ¿sí? Hace 72 horas, 29 de junio, no va de momento el Digital Omnibus en materia de inteligencia artificial en Europa. Correcto, para que lo sepan de primera mano, abogados y abogadas que se las dan de, no entra, no va por el momento, ¿sí? ¿Qué es lo que se aplaza? No va totalmente, ojo, no va totalmente. Se aplaza lo del sistema de alto riesgo, ya se los dije, ese pasa hasta diciembre del 2027, 2 de diciembre. Y también lo de los sistemas integrados en productos regulados como maquinaria, vehículos, dispositivos médicos, etcétera, que pasa hasta agosto del 2028. Que si va dentro de un mes, ya se los dije, el artículo 50. Y se endurece la incorporación al artículo 5 de la prohibición de nudifiers y material de abuso sexual infantil. Ya están aprendiendo nuevas terminologías, abogados y abogadas, nudifiers. Y no creo que tenga necesidad de explicárselos, ¿verdad? A mí sí, por favor. Pues imágenes de desnudos. Imágenes de desnudos. Imágenes. De desnudos que corren por la red.
pero básicamente los midifers son los que están generando y proliferando este tipo de contenidos. ¿Sí? Entonces, se va a sancionar muy rigurosamente todo este tema de la pornografía y el abuso sexual infantil. Se van a endurecer ahí. Me parece bien, ¿eh? Sí. Así, no, ahí sí, miren, calladito te ves más bonito, mano. Ya entra, ¿eh? En un mes, ¿eh? ¿Ok? Ay, esto acabo de publicar por ahí un articulito de esto. El gobierno de Estados Unidos se llevaba muy bien con Anthropic, le pidieron a Anthropic, oye, ¿cómo ves si nos ayudas a controlar más y mejor la base de datos de los norteamericanos? Y de una vez también a nivel internacional, y Anthropic dijo, no, te acompaño, no voy. Pero ¿cómo si tenemos contratos firmados? Sí, pero eso no lo teníamos considerado, no voy contigo. Ah, ¿no vas conmigo? Perfecto, ¿sí? Se rescindo los contratos gubernamentales jugosos que tenías. Y bueno, no tardó ni horas, ¿sí? Que OpenAI estaba ahí ahora como el nuevo prestador, es decir, mal llamados proveedores, ¿eh? Los bienes se proveen, los servicios se prestan. Entonces, como es un servicio y no un bien, como prestador de servicios. Se lo digo porque en inglés es el provider. Bueno, también en casa, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes, si no es que todos son los providers de la casa, ¿no? Los proveedores. Pero bueno, en fin. Entonces, pues el gobierno dijo, no va tu Fable 5 y tu Mythos 5. ¿Sí? ¿Qué son estos? Ustedes se han fijado que dentro de los sistemas agénticos y especialmente el del de cloud tiene varias modalidades dependiendo de los créditos que estés dispuesto a cubrir, ¿me explico? Y la rapidez y todo esto, ¿no? Entonces el Fable 5, el Mythos 5, estás hablando ahorita de los tops, ¿sí? Bueno, pues lo sacaron de circulación el 12 de junio y apenas ayer volvió a la circulación el Fable 5. Pruébenlo, el Fable 5. Regresó. ¿Por qué lo sacaron de circulación? Fue el gobierno de Estados Unidos, represalias. No te dejo ir. ¿Y por qué? Pues porque, ya sabes, al estilo de, no voy a entrar en detalles, pero no quieres estar con nosotros, pues entonces atente a nuestra regulación. ¿Correcto? No entro en detalles. ¿Quién les pasó ahí luego la liga del artículo que publiqué sobre esto? Y que lo hice el mismo día, el mismo día que sacaron de circulación, lo hice el mismo día el artículo. A ver, la propuesta integral es un sistema jurídico integrado, no solo una ley aislada. Les platico rápidamente para el área de derecho parlamentario. Imposible regular la IA en este país si no parte desde una reforma constitucional. Por una razón obvia. No es una atribución del Congreso. Revisen el artículo 73, no van a ver que el Congreso de la Unión tenga atribución de legislar en materia de IA. Porque acuérdense que tiene que ser una facultad expresa, no tácita. Correcto, es que no vengan con cuentos. No, pero es que se puede interpretar que las telecomunicaciones... No, por favor, no vengas con cuentos. La IA es otra historia. ¿Ok? 1. Reforma constitucional obligatoria. 2. A partir de la reforma constitucional, entonces sí hace una ley reglamentaria, ¿sí?, que regule la IA. Y 3, que adolece mucho ese problema, la técnica parlamentaria en este país, que sacan leyes sin tener ni siquiera previsto en debida forma el contenido de los reglamentos. Y yo les voy a decir algo, y no sé si esté de acuerdo conmigo el señor coordinador. Muchas veces el éxito de regular adecuadamente un tema no estriba en la ley, sino en el reglamento. Mi propuesta cargó lo más importante en el reglamento. ¿Por qué?
porque es más fácil que en el Ejecutivo entienda, como es una sola persona la que hay que convencer, no es lo mismo que tener que convencer a 628 pelados, ¿sí?, de esto. ¿Me explico? Entonces saca lo básico en la ley y deja lo importante en el reglamento, porque como lo expide el Ejecutivo, ahí no va a tener tantos problemas ni censuras ni nada. Porque la IA en realidad no tendría por qué tener matizaciones políticas, pero nuestras cámaras se encargan de politizar todo, todo lo que sea. Todo es bueno para irse a mentar la madre. ¿Sí? Porque es un foro que va a hablar de la IA y de lo que menos hablan va a ser de la IA. Punto. Va a ser nada más un pretexto, un foro, un coliseo. Entonces, por eso ven, en la reforma constitucional son 7 artículos constitucionales, la ley comprende 107 artículos y el reglamento 91 artículos. ¿Correcto? 5 anclas para navegar la era algorítmica. Tú dirás anclas, pues más bien serían velas, ¿no? Pues anclas, ¿no? Porque también de repente hay que sacar el ancla. En la navegación nada más pensamos en navegar, ¿no? De repente también hay que poner el ancla. Pues claro, es deliberado, ¿eh? Esto es deliberado. Anclas. Anclas es, espérame tantito, no vayamos, no nos desboquemos. De repente hay que echar el ancla y ver dónde estamos y si vamos por buen rumbo. Porque a lo mejor vamos por el rumbo equivocado. Y a veces no basta corregir el rumbo sobre la marcha, sino hay que detener la marcha por completo y echar las anclas. ¿Correcto? Parece que es un lenguaje muy marítimo, pero bueno, creo que es evocador de lo que pensamos. Las máquinas no deciden. No deciden. Nunca ha sido la mística de la máquina ni de la IA el tomar las decisiones. Por eso deliberadamente les dije que la informática, la esencia de la informática es ayudarnos en tu proceso de toma de decisiones. Y la IA es una extensión de lo que propiamente podemos entender la informática, que es ayudarnos dentro del delicado proceso de toma de decisiones. Y yo agregaría algo, dentro del delicado proceso de toma de adecuadas decisiones. Porque el decir que tomaste una decisión no es suficiente. Tu obligación es tomar la mejor decisión. No basta decir que tomaste la decisión. Un juez no basta decir ya tomé la decisión. No, señor. Tiene que acreditar, justificar, razonar, argumentar que la decisión que tomó fue la más adecuada, la más idónea. Y eso hemos perdido el rumbo. Tomamos las decisiones porque tenemos que tomarlas, pero no sabemos tomar decisiones. Y en buena medida no sabemos tomarlas porque no sabemos razonar ni sabemos argumentar. El sesgo en la máquina no es un fallo técnico. No es un fallo técnico. En el laberinto de los sistemas multiagentes no se persigue al fantasma de la gente. La supervisión formal es una farsa peligrosa. El derecho que simplemente reacciona al pasado siempre será un mendigo persiguiendo a un rey. Qué absurdo. Regular cosas del pasado. Sí hay que regular cosas del presente y tener mucho cuidado. En mi propuesta de regulación tuve mucho cuidado en regular el presente, pero también en algunos artículos de tratar de avisorar lo que pueda venir en un futuro. Porque tampoco te la vas a pasar, ¿sí?, remendándola. Una ley de por sí es tan complicado que la aprueben como para estar. Ese es también un problema de la técnica legislativa. Hay que hacer una ley que pueda durar o perdurar lo más posible. Pero uno de los grandes retos, y se los digo después de tantos años, es que las propuestas de ley en materia de tecnología puedan perdurar, porque hay mucho dinamismo, pero sí hay algunos. Yo les voy a decir algo. Les digo que tienen que venir desgracias para que me llamen o me hagan caso, carambas. Cuando hubo el crack bursátil, algunos de ustedes a lo mejor no nacían, no estaban muy chamacos, pero sí se acuerdan del crack bursátil.
Sí, que muchos se quitaron la vida, porque apostaron todo a... ¿Correcto? Se desplomó la Bolsa Mexicana de Valores. Me llamaron para intervenir, participar, ¿sí?, lo que sería una nueva ley del mercado de valores. Y como no tenían nada que perder porque todo estaba perdido, sí, dije, ahora sí ahí les voy. ¿Sí? Y puse elementos, y esto tiene muchísimo tiempo, lo pueden revisar, ¿sí?, que todavía hasta la fecha subsisten en esa ley del mercado de valores. Y una de ellas, escúchenlo bien, fue la del valor probatorio de los elementos digitalizados. Desde entonces yo hablé de eso. Lo que pasa es que tú no lo conoces porque es materia bursática, es una materia muy acotada. ¿Me explico? Y yo dije, ojalá y los códigos procedimentales luego recojan esto. Y no lo han recogido suficientemente, a pesar de que en su momento, que esa era una ley sustantiva, pero a la vez también es adjetiva, la ley del mercado de valores, ¿sí?, que es un problema luego cuando juntas en una misma, sí, los dos rubros, el sustantivo y el adjetivo, pero viene ese tema del valor probatorio. ¿Sí? Y estás hablando de hace mucho tiempo. Bueno, me apresuro. Ay, ¿qué les puedo decir? A ver, el Congreso, aquí les puse elegantemente delibera, yo decía se pelea, ¿no? Es delibera, ¿qué delibera? Hombre? Mientras el Congreso se pelea, bueno, delibera, ándele, maestro, porque no se sienta mal, pero usted sabe que Es un decir. es un decir, ¿verdad? Es un decir, no me diga que no, ¿sí? Los tribunales son los que le tienen que entrar al quite, porque alguien tiene que resolver los problemas, ¿no? Alguien tiene que resolverlos. En principio tendría que ser legislativo. Oye, pues si es un fenómeno social que ya requiere una necesaria regulación, pues éntrale, es tu obligación. Pero si no le entras, entonces, a falta de ley, eso no va a eximir que la gente presente asuntos en órganos jurisdiccionales, aún a falta de ley, para que se resuelva esa controversia. Porque no, ni siquiera los métodos alternativos son suficientes, no me vengan con cuentos. Para temas como los que estamos ya empezando a ver, es insuficiente. Y miren que mi apuesta es muy fuerte por los métodos alternativos de solución de controversias, que finalmente es una justicia alterna, ¿sí?, pero que en algunos rubros no es tan suficientemente idónea como la justicia propiamente jurisdiccional. ¿Correcto? Entonces, pues, lo pueden ver en el semanario, el que ya se habla de la IA como una herramienta auxiliar en tareas técnicas de carácter cuantitativo o clasificatorio. Bueno, esto es oficial, no lo dice la ley, pero ya lo dice el Poder Judicial. Entonces, queridos y queridas asistentes presenciales y virtuales, ¿qué es lo que ha tratado de entender el Poder Judicial? Y está bien, no lo critico, qué bueno que estén haciendo ese... Bueno, es un esfuerzo, pero es un esfuerzo obligado, porque tienen que resolver las cuentas, pero tampoco les vamos a agradecer el que hagan las cosas, ¿sí? Pero ahora vamos a tener que agradecer, y no solo que las hagan, sino que las hagan bien, mano, porque ahora ya... Pero además, ¿por qué tendríamos que agradecer? Pues bueno, en fin, ya es otra historia. Y si honor ustedes como abogados, no sé a qué santos se encomienden, no sé cuál sería el santo patrón de los abogados, si alguien lo sabe, dígamelo, ¿sí? Encomendarse a ese santo para que te toque un juez que entienda del asunto y lo sepa resolver adecuadamente. Y ya saben a lo que me refiero. Y si no hay santo patrón, pues a buscarle. Claro. ¿Tomás Moro? Sí, Tomás Moro. Eso, linda, tú sabes. Pues encomendemos a Santo Tomás Moro. Bueno, encomídense ustedes, que son los abogados. Yo soy académico, pero sí, así está la cosa de terrible. Ahí les va otra vez. La IA, una herramienta auxiliar en tareas técnicas de carácter cuantitativo o clasificatorio. ¿Ok? Los principios de uso ético, la transparencia, la supervisión humana y la no sustitución. Y por ahí tenemos alguna que habla del fin y del método de esa herramienta, ¿correcto?
En España permite a los jueces usar la IA. Fíjense que voy a dar ahora la siguiente semana, y los invito, ese sí va a ser gratis. Sí, ahí sí no va a haber problema de si se juntan o no, ¿verdad? Pero les voy a hablar del uso de la IA en juzgadores y todo eso, los invito cordialmente, ¿sí? Pero en España permite la legislación a jueces usar la IA para búsqueda, clasificación y redacción de borradores, pero prohíbe delegar la evaluación de hechos y pruebas o incorporar contenido generado sin validación crítica personal. Ahí está, en España, tal cual. Resumidito. ¿Sí? Brasil. El Consejo Nacional de Justicia implementó un esquema de registro de auditoría y esquemas de IA en el Poder Judicial y la obligación de documentar qué herramienta, para qué proceso y con qué supervisión. ¿Ok? Entonces, básicamente, la IA puede preparar la decisión, pero no tomarla. ¿Ok? El juez que delega el criterio no está usando una herramienta, está renunciando a la jurisdicción. Oh, sí, está fuerte, pues sí es cierto. 3 preguntas para ustedes. ¿Quién de los aquí presentes usa regularmente la IA en la práctica jurídica? No tengan miedo, pues al contrario. ¿Quién de los aquí presentes que usa IA, sí, paga una versión profesional y no la gratuita, mole tacaños? ¿Verdad? Los que no vinieron no pagan el desayuno. Por eso no vinieron. Por eso no vinieron, menos pagan la retención. Eso merita un juguito naranja. Para que pase, Para que pase un poquito que está. ¿Y quién de los iluminados que usa la IA y que también paga lo que sea y en dólares, verifica que todas las respuestas que te dio la IA sean las idóneas, las correctas? Oh, pues pon atención. Ya ves, ¿por qué? No, en mi clase por eso tampoco fue la más brillante. Ah, sí, bueno. Pues ni me acordaba. Yo creo que estaba de buenas ese día. Hay que verificar. Porque la IA a veces es mentirosilla y a veces te inventa cosas. Sí. Es como por ruda legítima. Y eso en el argot se conoce como sesgos algorítmicos. Pero esos sesgos algorítmicos pueden propiciar problemas muy fuertes como multas a abogados, inhabilitación en ejercicio de la abogacía, ¿sí? O puede provocar problemas como en el triaje, que determinen que la gente que va a tener atención hospitalaria realmente no es la que debía haber sido. Y a lo mejor, sí. Me gustaría aportar que creo que falta una pregunta. ¿Quién se documenta con otras fuentes al momento de la última decisión? Bueno, pues eso no, lo debe haber puesto, pero yo sí lo hago. Yo utilizo 4. Pero te cuesta más. No, de la IA yo utilizo 3 o 4. ¿Sí? Y de las jurisprudencias, yo checo el semanario judicial oficial y demás, no, claro, yo checo que todo esté correctito. ¿Sí? Pero finalmente no sales del mundo digitalizado. Sí, porque otra que escuchaba que los libros, ya, ¿quién ve libros, hombre? ¿Sí? No, pues ya, está de modé. No, perdón, es que sí debo decir. No, que ya no. Ahora que hablamos de los sesgos, la verdad es que he encontrado demasiados sesgos y me ha obligado a consultar. Pues entonces no uses la IA, pues si dudas de la IA. Para mí la IA se vuelve, me desplaza, perdón que lo diga, así me desplaza un pasante. O sea, sí me ayuda, pero no le doy no le doy como lo están vendiendo mucho. Gracias. Estoy de acuerdo y por eso es que si no le das mucha credibilidad, pues es preferible no usarla. ¿Me explico? No, porque su utilidad muchas ideas. Como herramienta. Claro. Como una herramienta. Por eso sí, pero ¿saben qué? Es más rápido y más eficiente
que bastantes humanos que conocemos, ¿sí? Entonces, sí. Y que bastantes, no dije que todos, ¿correcto? Pero además acuérdense que ustedes que son abogados litigantes, que hay los términos fatales, entonces el tiempo apremia. Y yo les voy a decir que si fuera abogado litigante, no solo porque me apasiona la tecnología, con mucho gusto haría uso de la IA agéntica, pensando en que no se me fuera a vencer un plazo y le diera, sí, una mala o indebida información a mi cliente. Y decirle, se me pasó de mí, ¿no? No tendría cara para presentar frente a ellos. Pero obviamente, sí, es calidad por encima de cualquier cuestión. Yo mi dosis de confiabilidad, aunque no me lo pregunten, en la IA, aproximadamente es como de un 85%. ¿Sí? Más o menos los riesgos en términos de sesgos algorítmicos, y miren que me meto como no tienen ustedes idea y la pongo a prueba, es más o menos del 15%. Lo que me gusta de la IA, que ya los humanos no lo tienen, es que cuando se equivoca, lo sabe aceptar y ofrece disculpas. Porque a mí luego que me pone y le digo, y a veces, perdónenme, con palabras altisonantes, y me ofrece disculpas. ¿Quién ahora acepta que se equivocó y ofrece disculpas? Por favor, preséntenmelos. Muy pocos. Me equivoqué. Discúlpame. El ego siempre está en No. Y la IA no tiene egos ni orgullos. Así es. ¿Sí? Y además me encanta que la IA, ¿sí?, respeta la mística de HAL. ¿Sabes quién es HAL? Es la computadora, supercomputadora de 2001, Odisea en el espacio, la película de Stanley Kubrick. ¿Sí? Y le pide uno de los astronautas a la supercomputadora HAL, dice, oye, ¿no podrías mandar a la Tierra este mensaje diciendo que pasó esto? Lo siento, a mí no me programaron para decir mentiras. Tómala. O sea, nada más. Entonces, la IA, en realidad, el sesgo no es que te esté mintiendo, es que hay una falla de origen en el algoritmo, pero no te está mintiendo. Ojo lo que le estoy diciendo, la IA no te miente. ¿Sí? A diferencia de los humanos que sí te mienten y te engañan. Que se equivoca, tómalo como equivocación si quieres, ¿sí? Pero te repito, tiene algo que los humanos ya cada vez es más recurrente, ¿sí? El humano cada vez es más mentiroso. ¿Pero no está alimentada por humanos? No. Pero aquí de una vez me detengo a decirles de algo importante. La IA surge a partir de algoritmos que generan los seres humanos. Hasta ahí estamos bien. Ya a partir del algoritmo es que se van, ¿sí?, alimentando, por eso es que se llama de entrenamiento, etcétera, se van alimentando a través de retroalimentación y lo que yo llamo es que, no sé por qué no se habla ya de eso, ese sistema experto, finalmente es un sistema experto, pero bueno, pues hablan de IA, bueno, ese sistema experto, ¿sí?, que consta de información de un mecanismo de inferencia. Ese mecanismo de inferencia es lo básico dentro de la IA. ¿Sí? El mecanismo de inferencia es el que te permite, dentro de ciertas alternativas, tomar decisiones. Ojo, la IA puede tomar decisión de qué es la información que te va a ofrecer. Ojo, pero las decisiones trascendentes... A ver, ahí les va. Hay decisiones programables y no programables. Unas son rutinarias o cotidianas. Ese no hay problema. ¿Sí? Pero las otras no programables, eso lo pueden ver en la obra de Herbert Simon, son las que son de tipo trascendente, que no se presentan en cualquier día y de las cuales hay que tener mucho cuidado. Entonces, la IA, como los seres humanos, toma la IA millones de decisiones al día. Ustedes piensen, desde que se despiertan, ¿cuántas decisiones toman en el día? ¿Me despierto o no me despierto? 5 minutos más. ¿Me baño o no me baño? ¿Desayuno o desayuno? ¿Desayuno con flakes o desayuno nada más papayita? A mí nada más me tocó papayita. ¿Sí? Y así, ¿sí me explico? O sea, son una cantidad de decisiones
Esas son las rutinarias repetitivas. Pero las no rutinarias, no repetitivas, que son las más trascendentes, ¿me caso o no me caso? Uy, esas hay que pensar, y muy bien, ¿sí o no? Sí. Bueno, ¿con quién? También, bueno, ¿y con quién? En el juicio, ¿me voy por esta vía o me voy por esta otra? Pongo, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso les decía que es muy importante este delicado proceso de toma de decisiones. Y aquí está. Pero antes de eso, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver si adelante. Gracias. En otra plática aquí mismo en la barra, una persona estaba exponiendo este tema y no sé si podríamos llamar inteligencia artificial o no. Y ya viene otra charla también, de ella. Ok, pero se estaba refiriendo a que se usa para hacer más rápido la selección de personal. Es decir, en lugar de que alguien se ponga a entrevistar a 20 personas para un puesto, se meten los currícula y se determina, digamos, a través de la inteligencia artificial a quienes, si entrevisto a 2, o incluso deciden a quién contratar. Y lo que nos decía en esa plática es que si hay sesgos, por ejemplo, en contra de las mujeres o en contra de ciertos grupos étnicos. Sí. Entonces ahí es de donde viene mi pregunta de si la IA no está alimentada por humanos que pueden tener estos sesgos, y entonces la decisión que me dan de que contrate a Juan en lugar de a Juana puede no estar basada en las capacidades, sino en su género o en su sexo. Gracias. Abogada, en buena medida, no necesariamente puede haber provenido desde el diseño del algoritmo, podría haber venido, pero ese algoritmo y esa interacción con los seres humanos quizás fue lo que le dio el sesgo. Seres humanos, sí, que discriminan a las mujeres, que discriminan a los afroamericanos. Yo les diría que en buena medida parte de esos sesgos también es por la interacción con los seres humanos. ¿Correcto? Pero no sé si se acuerdan que les dije que uno de los riesgos más fuertes de los sesgos algorítmicos es la discriminación. Y ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Les quiero comentar algo importantísimo. Si tú eres desarrollador de un sistema agéntico de inteligencia artificial, lo tienes que hacer a partir de algoritmos, estamos de acuerdo. Pero cuando vas a diseñar ese algoritmo sobre un determinado rubro o tema, hay un adagio poco conocido en el argot que pregona que si vas a desarrollar un algoritmo, tienes que saber para qué lo hiciste, por qué lo hiciste y cuál es precisamente el propósito del algoritmo. Dicho de otra manera, que sepas por qué y para qué. Si no sabes delimitar el por qué y para qué de ese algoritmo, no lo metas en funcionamiento. Y el problema es que hay muchos algoritmos experimentales que los están metiendo a la IA. Sí, y eso hay que regularlo. Y eso lo tengo en mi propuesta legislativa. Y mi propuesta legislativa, y perdón que se los diga, tienen cosas que ni en el seno del reglamento de la Unión Europea tiene. Tiene muchas cosas. Y es una medición y me coloca a mí, mi proyecto, en primer lugar por encima del de la Unión Europea. Tiene cosas que en el de la Unión Europea no tienen. Ustedes me podrán decir con justa razón, bueno, pero es que ellos ya la sacaron de determinado tiempo. Sí, pero ellos tienen también la posibilidad de recomponer en el camino. Yo tuve, entre comillas, sí, la facilidad de hacer mi proyecto a la luz de lo que está actualmente. ¿Me explico? Entonces ustedes dirán, bueno, pero es que tú estás viviendo una realidad actual de tal manera, ¿sí?, que es más fácil que identifiques las problemáticas, pero es que ellos pudieron haberlos, no solo pudieron, debieron haberlas identificado, y pudieron y debieron haberlas enmendado, porque se acaban de reunir y no lo han hecho. Entonces hay varias cosas, ahorita no tengo tiempo,
Pero uno de los temas que a mí más me preocupan y que curiosamente en la Unión Europea dicen que sí, pero no tanto, es el de la discriminación derivada de los sesgos algorítmicos. Buenos días, soy Luciana de Lemontec. Comentar en base a su pregunta justamente, en Chile, yo soy peruana, pero Lemontec es chileno, existe una empresa de inteligencia artificial que justamente se dedica a eliminar estos, es una inteligencia artificial que elimina los sesgos en procesos de selección para evitar justamente que se discriminen a las mujeres. La IA se llama Teodora. En ese sentido, quisiera saber su opinión, doctor. Yo estoy apoyando el proyecto de una abogada, doctora en Derecho, miembro del SNI, que trabaja mucho estos temas de equidad de género, y la estoy apoyando mucho en lo que es la estructura de un observatorio en materia de equidad de género, con un especial énfasis en el uso de las tecnologías y muy particularmente en el de la IA. Entonces, es un tema que lo estoy trabajando, pero que yo no aparezco, porque a las mujeres luego no les gusta que aparezca un hombre en proyectos a favor de las mujeres. Entonces ahí lo ideal es estar al margen y sin que aparezca tu nombrecito, que sea una mujer, porque el que aparezca un hombre o una mujer les da confianza a las mujeres. Eso es importante. Pero decir que sí lo estoy trabajando con esta doctora y a pesar, es que esta es una pregunta muy sensible para mí, ¿no? Pero a pesar de muchas cuestiones, yo soy pro mujeres y creo mucho en las mujeres. Y en la Universidad de Anáhuac, que yo tengo ahí a cargo ahí unos programas, se introdujo el método de casos tipo Harvard. Yo tuve oportunidad de escribir 3 casos tipo Harvard específicamente relacionados con la protección de los derechos de las mujeres. Y uno de ellos que es muy emblemático y que es increíble que no se haya resuelto, que ustedes las mujeres no pongan todavía más énfasis en ello, es lo de la equidad salarial. ¿Okay? No ha sido suficiente, no ha sido suficiente. Yo les puedo mostrar en ese caso estudio que data desde finales del siglo XIX una activista, ¿sí? Que créanme que hizo más cosas a finales de la década de los siglo XIX que lo que muchas personas han intentado hacer, ¿ok? Que es el tema de la equidad salarial, pero en fin, en las mujeres. Sí. Yo quiero hacer una pregunta un poco en la línea de lo que se ha venido hablando de las máquinas no deciden, el sesgo algorítmico, y que ahorita se utilizó la palabra de agencia. Evidentemente la personalidad jurídica no depende, otorgar personalidad jurídica no depende de que una entidad piense o decida por sí misma, sino de que el ordenamiento al final por sí misma le reconozca esta capacidad de ser titular de derechos y obligaciones. En este sentido, si la IA podría recibir personalidad jurídica por parte de un legislador si se la decide otorgar, ¿no? Y no sería tanto por el hecho de si tiene conciencia o no, sino porque esa figura jurídica resultaría útil para poder resolver determinadas actividades que se están dando, ¿no? Aquí, ahora, el tema es que hay una serie de objeciones interesantes en este tema, que tiene que ver cómo se diluye la responsabilidad detrás de las personas, porque al final no es una sociedad, no es una persona jurídica como tal que tiene accionistas atrás, que tiene un patrimonio que podría resolver, es al final un sistema experto que puede tomar decisiones sesgadas o no, ¿no? Decisiones en el sentido no humano, ¿no? Entonces, en este sentido, la manera en que se diluye la responsabilidad, cómo se podría generar una imputación desde el punto de vista jurídico y este resultado de la manera en que trasciende en la vida de las personas, derivado de las fallas que pueda haber en esas decisiones, como en salud, como en conceder beneficios sociales, en contrataciones, pues es un impacto importante. Yo creo que ahí en muchos países no se ha regulado o no se le ha dado agencia, no se le reconoce esta personalidad, lo cual me parece correcto porque no creo que tenga personalidad per se, pero sí debe de existir una figura que pueda dar respuesta a esta nueva situación que se está dando
de que hay un resultado a partir de estas decisiones que puedan estar sesgadas o que pueden tener una falla o no, y que en la Unión Europea el acercamiento ha sido pues sancionar al humano más cercano, ¿no? Al fabricante, ir viendo hacia atrás quién tiene la responsabilidad, pero creo que ahí algunos de los conceptos jurídicos fundamentales que son la base del derecho, pues se está entendiendo que no son sostenibles ante esta realidad, cuando yo siento que sí lo son, ¿no? Pero no se están llevando no se están extrapolando de manera correcta esto, sobre todo en temas de responsabilidad. Y al final, como empezó la conferencia, es detrás de las decisiones debe de haberla, en el caso de jurídico, pues debemos de tomar la mejor decisión, y esa decisión está basada en temas de conocimiento, no solamente en temas de legalidad. Y entonces, en este sentido, pues ¿dónde queda la rendición de cuentas? ¿Dónde queda el argumento jurídico detrás de la toma de decisión? Entonces, estos temas creo que son, para mí hoy, que estoy escribiendo sobre eso, son unos temas que están sobre la mesa, que son la realidad de cómo vamos a tratar a este nuevo sujeto, que es un sujeto, si no es sujeto, que es cómo vamos a responder, cómo lo vamos a imputar, cómo vamos, cuando haya una decisión que está impactando la vida real de las personas, al final, ¿no? Que es lo que me interesa, ¿no? La vida real, ¿no? Mira, Ailín, sencillo. Es un tema muy delicado esta cuestión. Les comento lo siguiente. En este caso, si es Nippon Life contra OpenAI, resulta que una aseguradora ya había, según esto, indemnizado a una asegurada. La asegurada se mete al ChatGPT y el ChatGPT le dice, oye, no, pues te vieron la cara, o sea, esa indemnización no corresponde de acuerdo a tu asunto, etcétera. Entonces, le dijo, bueno, ¿y entonces qué tengo que hacer? No te preocupes, yo te ayudo. Y presentó una demanda precisamente en contra de la aseguradora, porque lo que le habían dado de compensación, pues realmente era injusto. Total, todo esto derivó en que se hablara de que en este caso ChatGPT había usurpado las funciones de un abogado, ¿correcto? Había usurpado las funciones de un abogado, ¿correcto? Entiéndase, a la verdad, usurpación de funciones, esto es muy interesante, de funciones, estarías hablando, si es usurpación de funciones, pues tiene que estar vinculada a una persona. Y además de simulación. Sí, entonces, ese juicio pues está todavía operando, pero ¿por qué? Les voy a decir por qué especialmente me llamó la atención ese asunto. Dije, es que aquí hay algo mal. Aquí hay algo mal que necesitamos, porque ya hay muchos asuntos en ese sentido, ¿sí? Necesitamos entonces darle clarificación a cómo considerar a la inteligencia artificial. Lo que hice fue lo siguiente, y lástima que no esté ahorita el coordinador de Historia del Derecho porque le fascinaría escucharlo. Voy a generar una teoría. Soy académico. ¿Qué puedo hacer yo? Voy a hacer una teoría. Ya si esa teoría se vuelve doctrina, padrísimo. Ok, pero una teoría. ¿Por qué voy a hacer una teoría? Porque las leyes más exitosas o en su momento los preceptos jurídicos más exitosos han provenido de la doctrina. Y eso es lo que está faltando en la actualidad, doctrina. Falta gente que escriba sobre estos temas a través de teorías o postulados y que generen doctrina, ¿correcto? Pero de estos temas casi nadie los maneja. Fíjense cómo ahorita hay cientos de cursos de IA, pero ninguno es capaz de sentarse a escribir algo. ¿Me explico? Todos son nada más al vapor, pero siéntate a escribir una teoría. Pero dices, ¿para qué voy a escribir una teoría? Eso no deja dinero. ¿Para qué escribir un libro si no deja dinero? A mí lo que me deja dinero es organizar un curso, ¿sí? Y que venga la gente, porque ahorita es la moda, y punto.
que sentarse a trabajar. Imagínate. Mi teoría se llama intermediación cognitiva tecnológica. Y básicamente, y esa la pueden ver, les puedo dar las referencias, paradójicamente, yo no me espero, porque conozco desde hace 46 años a mi gente, yo no me espero que trascienda mucho aquí en México, por lo cual le di salida a nivel internacional. Correcto. Por eso a lo mejor ustedes no la han escuchado. Aquí ahorita rápidamente nada más puse una o dos, ¿sí? Ya ni me acuerdo dónde está, ¿sí? Pero si no yo se las explico rápidamente para que la entendamos. En esencia, mi teoría ICT, que busca dar sustento y fundamento a mi proyecto legislativo, habla de un tema y que yo lo recalco mucho en esa propuesta legislativa, y grábenselo bien, por favor, en sus mentes como abogados. Soberanía cognitiva. Soberanía cognitiva. Soberanía que viene el supra omnes, por encima de tu gnosis, tu conocimiento. Lo que tú piensas es lo más importante en términos de una decisión, no lo que piense o lo que eventualmente decida una máquina. Entonces mi teoría es tan sencilla como entender que por encima de las máquinas está la soberanía del ser humano a nivel cognitivo. Punto. Ese es el principal sustento, obviamente. Tengo una serie de razones y argumentos. ¿Por qué dije que le fascinaría al de Historia del Derecho? Revisé las teorías de grandes tratadistas, juristas, como Kelsen. Revisé también a Ulpiano y a grandes tratadistas, porque ellos hicieron de esas teorías algo que en su momento no los entendieron, no los comprendieron, y tuvieron que, la gran mayoría de ellos, morir para que realmente trascendieran, como muchos artistas y demás. ¿Correcto? Entonces, lo abrevé, y esa es la palabra indicada, lo abrevé, porque muchos lo utilizan de manera de los grandes juristas a lo largo de la historia del derecho. No quise trastocar ni transgredir la mística de lo que es una teoría del derecho. Y la esencia es la soberanía cognitiva. Y nosotros, abogados, y por eso lo plasmo desde la Constitución, tenemos que velar denodadamente, a falta de ley, hay que estarlo exteriorizando a los cuatro vientos, que por encima de lo que nos pueda dar la máquina está la soberanía cognitiva. Sí. Doctor, estaba esperando un poco el tiempo. Primero, me da mucho gusto verlo. Yo fui alumno de usted en el 2000. ¿También? Usted empezaba. Ahora ya todos. Primero se esperaron a escucharme para ver si decían que... Históricamente quisiera decir que yo no le compré el argumento en ese momento, porque usted fue el primero que me habló de esto. Sí. Tengo su libro y lo hubiera traído, primera edición. Pero lo digo con... Primera edición del derecho informático, el pasta color azul. Sí, claro. No, hombre, ese lo vendes, pero en serio, en Barnes Nobles y demás, en dólares te lo pagan. Y yo no pensé, un día me dijo, no, están cotizadísimos en dólares. Y no es cierto. Pero quiero marcarlo porque ahora lo que veo que nos platica es fascinante. Me gusta mucho todo esto que nos está refiriendo, teorías y cómo está viendo la realidad, ¿no? Que nadie agarra una bola de incautos porque está de moda, y debo decirlo así, y hacer un curso, ¿no? Quisiera hacerle dos preguntas. Una parece que sale, pero para mí es muy importante, porque yo estoy muy metido en temas de compliance. ¿Qué tan importante es compliance en todo el derecho digital? Sí. Esa es una, y otra, fue fascinante cómo lo expuso muy bien.
¿Cómo debemos acercarnos para que se legisle? Usted lo dice en la Constitución, yo tengo otra teoría. Todos estos temas para mí deben estar en un Código Nacional, particularmente los delitos. Entonces creo que el Congreso debe abordar pero ¿cómo debemos acercarnos y tal vez el papel de los colegios? ¿Qué podemos hacer para poder influir? Y ya lo dijo hace rato una persona, pero esas dos preguntas, compliance y cómo debemos actuar nosotros precisamente para que el Congreso empiece a tomar esto con mayor seriedad y no nada más como un tema político. Muchas gracias. Bueno, muy buena pregunta. Yo les voy a decir quiénes les están ganando, qué gremio, y paradójicamente es un gremio de juristas que les está ganando y les comiendo el mandado, pero en serio, los notarios. Los notarios son muy abusados, Entonces, tienen una visión periférica. ¿Correcto? A mí me han invitado desde hace muchísimo tiempo los notarios. Los abogados, yo aquí venía en los 80s y me dejaron de invitar. ¿Me explico? Los que me han estado invitando muchísimo son los notarios, ¿correcto? Entonces los notarios ya se dieron cuenta de por dónde viene todo esto de la IA. Obviamente será para beneficio, bueno, lo que tú quieras, sí, es cierto, para beneficio del ejercicio de su labor. Pero también un abogado, es que fíjense, y por ahí debía haber empezado, la IA la tenemos que ver bajo dos vertientes, y grábenselo bien. Uno, como instrumento para la consecución de los fines óptimos o ideales del derecho, entiéndase justicia y bien común, uno como instrumento, y la otra como objeto de estudio y regulación. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita el abogado? Tomando el camino más fácil, lo que te deja. Como instrumento, sedicientemente para ser mejor. No es cierto, ¿sí? Instrumento para ganar más lana. Está bien. Pero bueno, ahí el tema deontológico yo creo que tendrías que revisarlo, Sí. O sea, ¿por qué usas la IA? Realmente dímelo. Sí, necesito darte unas copitas para que me digas. Y la mayoría, si hubiera un detector de mentiras, ¿sí? Al final me tendría que decir, pues para ganar más lana, güey. No, para tomar mejores decisiones. No. Oh, sí, cómo no. Sí, cómo no. Para ganar más lana. Ahí estamos mal. Sí, me explico. Ahora, ¿quieres ganar más dinero? Perfecto, pero puedes acompasar, ¿sí?, el ganar más dinero con ser mejor abogado y con aportar elementos, ¿sí?, a la ciencia que te da de comer. El derecho te da mucho, pero ¿tú qué le das al derecho? Pequeño problema. Te vuelves un egoísta. Como instrumento, porque eso es lo que más me conviene. Y olvidas lo más importante. La IA como un fenómeno social, no solo un fenómeno técnico, económico, un fenómeno social que requiere una regulación. Y así lo aprendimos desde el primer semestre. Yo en La Salle, Viró Toranzo, no sé ustedes qué libro de introducción al estudio del Toranzo. Sistema racional de normas sociales de conducta declaradas obligatorias por la sociedad por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. ¿Y dónde quedó eso? Queridos abogados y abogadas, ¿dónde quedó eso? Ver a la IA como un fenómeno social que requiere de una regulación. ¿Y por qué la doctrina no tiene peso, la doctrina jurídica en este país? Porque prácticamente es muy incipiente. No es la suficiente ni la necesaria. Solo los que investigamos, solo los que preferimos investigar y ganar menos dinero, son los que lo generamos. Pero no es suficiente. No es suficiente. Porque alguien tiene que escribir libros y alguien tiene que dar clases. Punto. Y que sean los incautos pobretones. ¿Sí? Yo investigar o dar clases, estoy hablando de tiempo completo, obviamente. No, ¿cómo yo doy una clasita que friégate? Es necesario. Sí. Entonces, ¿dónde está la doctrina? ¿Dónde está eso que sedicientemente sabes o conoces? Y si no le escribes,
es porque o no quieres o no sabes. Y si no sabes escribir doctrina, es porque eres un ignorante. Y si no quieres, es porque eres un egoísta. Entonces tú sabrás, y a lo mejor eres de los dos, ni quieres y ni sabes. Entonces eres un ignorante egoísta. Punto. Oiga, doctor, déjame le hago una pregunta. Sí. De Zoom, Humberto Benítez González. Ese Humberto, el presidente del Colegio Notario del Estado de México. Del capítulo del Estado de México. Chihuahuas. Ya, Ese aquí ya. Ese sí sabe. Ese sí sabe. Dice, primera, son dos inquietudes. Si antes de una eventual reforma al artículo 73 constitucional, las entidades federativas expiden leyes locales en materia de inteligencia artificial, esas normas serían válidas como ejercicio de facultades residuales o podrían considerarse invasivas de competencias federales, especialmente cuando incidan en materias como protección de datos personales, comercio digital, ciberseguridad, derechos de autor, telecomunicaciones o responsabilidad civil. Esa es la primera. La segunda, ya de una vez para que ya las pueda resumir. Tratándose de herramientas de inteligencia artificial generativa, incluso en sus versiones de paga o empresariales, puede el usuario registrar ante derechos de autor el resultado generado y, de ser posible, qué grado de intervención creativa humana sería necesario para distinguir una obra asistida por una IA de un simple output automático. Esas son las dos preguntas de Humberto Benítez. Humberto Benítez, muchos saludos, presidente del Colegio de Notarios del Estado de México. Es más fácil actualmente regular a la IA a través de entidades federativas porque no tiene tanto el problema de la reforma constitucional, por lo mismo de que no es una atribución del Congreso Federal. Obviamente lo que no está reservado para la Federación lo está para los estados. En este momento los estados están en condiciones de poder regular a la IA sin necesidad de una reforma constitucional. 1. 2. La principal limitante es que tienen que tener mucho cuidado de no colisionar con cuestiones de orden federal. Entonces, los alcances que puede llegar a tener una regulación de orden estatal o subnacional, como quieran denominarlo, en materia de IA, son menores a los que puede llegar a tener una ley federal. Pero quiero decirles que en materia de protección de datos, mi querido Humberto, en 1970 la primera ley que hubo de protección de datos fue una ley subnacional, fue una ley regional, la del estado de Hesse, en Alemania. Y esa ley fue la que marcó pauta para que después vinieran las leyes federales. Entonces, no tenemos que esperar necesariamente que las leyes federales sean las que den pauta a las cosas, sino que a través de una ley estatal pueden venir leyes federales. Y lo segundo, Carmen, pues lo iba a resolver, pero bueno, pues... Rápido, antes de pasar de esto. Sí entiendo que en materia de datos corresponde a la Federación. Entonces, como la materia prima de la inteligencia artificial son los datos, habría que analizar si efectivamente se puede por ahí haber un problema de que se regule localmente la inteligencia artificial, porque correspondería a la Federación regular en materia de datos. No sé su opinión. Carmen, recordemos que hay una ley general y hay una ley federal, pero de la ley general se derivó la ley federal y las 32 leyes en materia estatal, ¿correcto? En materia de protección de datos tenemos ahí un problema mayúsculo, Le quitaron la autonomía a la autoridad en materia de protección de datos. Prácticamente ahorita vivimos en un limbo. Y por culpa de la desaparición del INAI, es que difícilmente vamos a firmar un tratado comercial con la Unión Europea. Acuérdense que ayer se dijo que a Estados Unidos en principio no le interesa seguir más en el TEMEC. Pero les voy a decir algo verdaderamente dramático. En materia de intercambio de datos criminalísticos, la Europol no puede firmar o no quiere firmar un convenio con México porque no tenemos un órgano autónomo en materia de protección de datos. Y yo hice un estudio, no lo he dado a conocer, de la cantidad de dinero que vamos a dejar de percibir por la desaparición del INAI. De dinero nada más, Ustedes se espantarían de saber lo que va a perder a nivel de dinero, ¿correcto? Entonces, el problema es que al no tener un órgano verdaderamente autónomo, no la muelen. Depende de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿Dónde quedó la autonomía? ¿Se acuerdan que les puse aquí que cuando surgió el IFAI 2010 se acabó? Se acabó. Entonces es un problemón. Y ahora en temas de transparencia y rendición de cuentas, etcétera. Entonces, evidentemente aquí una ley estatal debería
tener mucho cuidado en cuanto a este tema del manejo de la protección de datos, pero sí puedes tener alcances altamente significativos como para una ley que marque las pautas para que la federación ya regule aquello que ya son propiamente sus atribuciones. Entonces, yo les digo de manera enfática, si la federación no es capaz, es lo mismo que les dije, o no quiere, o no sabe, lo mismo que les acabo de decir, bueno, pues que lo hagan los estados. En los estados yo veo más voluntad, ¿sí? Y Humberto lo pregunta porque en el Estado de México están interesados, ya tienen mi proyecto, y en Chihuahua también lo tienen y lo están trabajando. ¿Me explico? Pero que ya se regule. No podemos tener un tema como la IA sin regulación. Urge la regulación, porque el Poder Judicial, y más en las condiciones en que está actualmente, es incapaz. Esa es la palabra, y ustedes lo saben muy bien como abogados. Si hay alguien que sabe muy bien la palabra de incapaz, son incapaces de poder realmente, ¿sí?, colmar las lagunas que se están provocando, ya ni siquiera por contradicción en las leyes, sino por la falta. Y lo que les quería decir hace rato es que la doctrina es importante y ojalá los legisladores se apoyaran más en la doctrina y los juzgados se apoyaran más en la doctrina. No sé por qué les da, ¿sí?, no sé qué tigre nos tienen los investigadores que difícilmente en una sentencia nos citan, ¿sí?, como doctrina, y en la legislación prefieren hablar de otros países que lo que hay en este país. Es triste, le repito, falta doctrina, pero también falta un reconocimiento a la doctrina jurídica, y eso es algo terrible. Pero repito, ojalá y ustedes se animen a escribir. Ustedes que tienen un espíritu crítico y por eso están aquí, por algo están aquí, no solo porque quieren ser mejores abogados, sino porque también quiero pensar que tienen una mente que les gustaría aportar algo a la ciencia del derecho, ¿correcto? Entonces, pues yo les diría que háganlo, o sea, no tienen ahora pretexto, ahora con la IA precisamente tienes la oportunidad de generar todo eso que tanta falta nos hace. Bueno, creo que ya estamos en el periodo, pero nada más quería decir rápidamente que el mejor modelo de IA actualmente a nivel mundial para tareas legales es el Claude, el Fable 5 que se acaba de... Ahorita está de manera de prueba, por así decirlo, de aquí al 7 de julio. Yo no tengo ninguna propaganda, ¿sí? Pero en este caso sí valdría la pena que chequen el modelo de Cloud, el Fable 5, para cuestiones jurídicas. Es que se los menciono porque nada más está hasta el 7 de julio. Creo que hubo por parte del gobierno una condicionante que sí le permitían, pero hasta cierta fecha. Entonces, no dejen de aprovecharlo. Ayer lo... Sí, entonces, conózcanlo, familiarícense. No, bueno, pueden tenerlo ahí, Entonces, esto les quiero decir, pero bueno, no sé si hay más preguntas. Yo tengo todavía muchas cosas más, pero si hay preguntas, pues adelante. Si quieren, vamos cerrando para las preguntas. No sé si hay alguna... Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Le daban las gracias, Humberto le mandó las gracias también por Zoom. Doctor, no sé si hay alguien más que quiera comentar, dudas, quejas, comentarios. Por favor, Luciana. Lu. Doctor, bueno, estoy maravillada, le comentaba a Cristian, haberlo escuchado. Como le comenté previamente, nosotras dos somos de Lemon Tech, somos una legal tech chilena. Sí, los conozco bien, están trabajando muy bien. Muchas gracias, doctor. En esa línea, nosotros justamente hemos lanzado una IA especializada para agilizar la gestión de los abogados. Queremos aportar a que la justicia sea más democrática y que justamente hagan una mejor labor. ¿Qué consejo nos podría dar en esa línea? Gracias. Si es en esa línea, en la conferencia de la próxima semana voy a hablar con un especial énfasis en materia precisamente de los juzgadores. Entonces, si quieren, Linda, están haciendo muy bien las cosas Lemon Tech, hay que aprovechar, tener contacto con ellos, están trabajando muy bien las cosas Lemon Tech. Y yo sé que también, honor a quien honor merece, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados también emitió un código ético, ¿sí? Entonces, sí, hombre, pues ya sé. Entonces, yo sé que va a haber una charla en materia de IA, pero eso me parece también muy importante y que han estado trabajando de la mano Lemon Tech y la Barra Mexicana, lo sé, estoy consciente, soy sabedor de ello, y para que vean que también sé reconocer, no creen que nada más es
derrochar. Que lo que han hecho Lemontec y lo que ha hecho la Barra, esta propuesta, Carmen, me parece extraordinaria. Entonces, pues adelante si quieres hablar de ella, sí, yo encantado. Gracias. Justo iba a decir eso, que en la Barra tenemos unos lineamientos de inteligencia artificial que fueron como un punto de partida, pero obviamente están todos los que están aquí, que seguramente están interesados en estos temas, están invitados a colaborar porque es un documento que queremos que sea vivo, que se vaya actualizando año con año. Y entonces estamos abiertos a cualquier comentario y para que se mejoren, ¿no? Entonces los invito a leerlos, a aplicarlos, porque además son obligatorios para todos los barristas. Y por supuesto se los voy a mandar, doctor, para que usted nos dé sus comentarios. Eso por un lado. Luego, durante la plática, escuché todo este tema de la violencia digital, especialmente cuando tiene que ver con contenido sexual y violación de los derechos de las mujeres, la discriminación y todo esto. Entonces sí quisiera hacer hincapié en que la Barra también está muy activa tratando de contribuir para una legislación internacional, y si no se puede internacional, pues local, que proteja a las mujeres y que haga posible que se aplique la ley Olimpia, porque ha sido muy difícil implementar la ley Olimpia por cuestiones de extraterritorialidad y de pruebas en ese sentido, porque cuando las víctimas quieren hacer valer esa ley, resulta que las pruebas están en servidores que están localizados en otros países, y entonces la Barra está muy activa en ese sentido. Entonces les invito a visitar la página web de la Barra, y ahí hay una sección específica sobre las propuestas al TEMEC en materia de violencia digital que hicimos en colaboración con la UNAM y en colaboración con las defensores digitales, que son las personas de la ley Olimpia. Y por último quería preguntarle por supuesto, la propuesta que usted hizo al Congreso para la regulación de inteligencia artificial, nosotros nos encantaría apoyarla y difundirla. No, estaría muy bien. Si nos las manda, estaríamos felices, porque sí tenemos mucha relación con el Congreso y con algunas autoridades en la materia. Y yo siempre he tenido la idea de que, aunque la Constitución debe de establecer los mínimos básicos en cuanto a garantías individuales y que son principios que se pueden extender al mundo digital, en virtud del poco conocimiento que hay y de cómo se desenvuelven los derechos humanos en el ámbito digital, sí creo que vale la pena que la propia Constitución se actualice para establecer los famosos derechos digitales. Hay quienes dicen, no, bueno, es que ya se derivan de los derechos humanos básicos, pero en la vida creo que a veces es muy difícil que la gente interprete, y queda muy abierto para interpretar un derecho, como pongo el de la privacidad, que es el que más conozco. Por ejemplo, te dicen, no, es que el derecho de la privacidad no incluye los metadatos, por decir. Y en cambio, si pusiéramos una como carta de derechos digitales, pero en nuestra Constitución, o las cuestiones básicas de los derechos digitales, habría menos ámbito para la interpretación que no es conforme, ¿no? Entonces, quería saber su opinión sobre ese tema, porque creo que es muy valiosa, y nuevamente felicitar a Cristian por esta iniciativa de verdad reconocer a las personas que desde hace 40 años están luchando porque estos temas se vean en este gremio, y nuevamente felicitarlo, doctor, por no solo por hoy, sino por su trayectoria y por su generosidad. La verdad es que es un honor para nosotros que esté usted aquí hoy. No, muchas gracias, Carmen. No, decir nuevamente que este tema, yo lo entiendo, de los derechos de las mujeres en el mundo digital es sumamente importante, pero también recordar que no solo estoy apoyando eso, le repito, tras bambalinas, en un proyecto ambicioso, y voy a poner en contacto a la doctora con ustedes, porque es la cara visible, pero también que hay otros sectores muy vulnerables, como son los indígenas, como son las niñas, los niños, los adolescentes. Entonces, lo mío está muy pensado en cuanto a esos segmentos extremadamente vulnerables. Entonces, decirles que eso lo tengo sumamente presente por un lado, y por el otro, yo abrí una página en donde puedes descargar la propuesta de ley, pero se las puedo mandar. Yo tengo los WhatsApp de Cristian y de Carmen, se los puedo mandar sin ningún problema, y si ustedes pueden
empujarlo, impulsarla. A mí no me importa que aparezca o no mi nombre, pero sí es una propuesta seria, sustentada, fundamentada sobre esta teoría que les dije, y creo que valdría la pena. Yo les voy a decir una cosa. Mi experiencia es que en varias ocasiones he hecho propuestas de regulación en materia de tecnología y aquí en México difícilmente me han hecho caso, prácticamente esta que les dije, la ley de mercado de valores y párenle de contar, pero donde sí me han hecho caso y lo pueden revisar si no me creen, la exposición de motivos de varios países latinoamericanos, así es, donde sí me han hecho caso y me citan como. Entonces, no es que me dé por derrotado, no me doy derrotado, que aquí sigo, me explico, pero tampoco crean que tengo mucha confianza en que me vayan a hacer caso aquí en mi querido país, ¿sí? Entonces, y miren que yo fui asesor parlamentario y conozco de toda esa cuestión, pero bueno, de todos modos sigo haciendo lucha, y por cierto, ese proyecto de ley la puedo adaptar a cualquier país, Chile, el que quieran, sin ningún problema. Bueno, en el país que quieran se las puedo adaptar, piece of cake para mí, y yo estoy seguro que tendría más éxito en otros países, ¿sí?, que aquí en mi propio país, porque yo soy más citado fuera de este país que aquí mismo. Adelante. Nada más quisiera recuperar un dato que se dio en otra sesión de la Comisión de Ética Profesional con Jessica Mejía Franco. Nos habló de la IA, la abogacía corporativa y la ética profesional. El estudio que hizo para esa sesión encontró que lo único colegio que tiene lineamientos en IA es este colegio. Entonces refería que este colegio es puntero en América Latina. El análisis que hizo yo expuse una idea. Yo expuse una idea que quisiera volverla a pedir, porque consideramos que tampoco está tan difundido en el colegio, los lineamientos. Y yo proponía que en el Comité de Ética Profesional se hiciera una sesión específica para que Cristian, yo se lo quería decir en corto a Cristian, pero ya que se abrió el tema, lo quiero dejar en público. Claro. Sí, a mí me parece que en efecto, yo como alguien neutral les diría que es algo extremadamente trascendente, que no se le ha dado la suficiente difusión. Me extraña que teniendo algo tan importante y relevante no le hayan dado la difusión. Pero yo, ¿qué puedo decirles? ¿Que les ayude? Pues les ayudo en qué, ¿no? Pero nada más en decirles, háganlo, por favor, no dejen de hacerlo. Pero están muy bien esos lineamientos y marcan muchas pautas importantes. Y yo los cito, digo, si les sirve de algo, yo los estoy citando, por cierto. Y a ustedes también. Muchas gracias. Ya para cerrar, doctor, algo que nos quiera dejar de últimas reflexiones antes de que nos tengamos también que despedir de la gente en línea, ya con eso cerramos. Sí, esta reflexión en el mundo de derecho, así como muchos otros ámbitos de la vida, de nada sirve presumir lo moderno si no ejercemos y obtenemos provecho de lo útil. Es decir, para decirles, yo en la actualidad, después de ese tránsito cercano a los 46 años, prácticamente, y espero haberlo logrado con ustedes, ya no me conformo con hablar de cosas interesantes. Si ustedes me dicen qué interesante, no me quedo del todo satisfecho. El mayor halago que puedo tener de que es misión cumplida es que ustedes me digan que lo que yo les transmití el día de hoy fue útil. Porque para mí ahorita, en la actualidad, después de todo este tiempo, ya no estoy para hablar de cosas meramente interesantes, sino cosas útiles. Entonces, por favor, de los abogados que no vinieron o que otros que se pavonean de que creen que ya lo saben, están nada más presumiendo lo moderno, pero realmente habría que ver qué tanto provecho o utilidad están sacando de la herramienta. Y es una lástima porque están subutilizando quizás la herramienta, y aquellos que están pagando y en dólares es triste decirles que eso que estás pagando pues nada más está redituando un porcentaje mínimo de lo que podrías aspirar. Y es una lástima, les voy a decir por qué, porque muchos, y con esto termino, Cristian, muchas personas quisieran tener acceso a esta IA, estos modelos ya profesionales de alta gama para generar productos sumamente creativos, y quienes sí tienen el dinero, pues resulta que lo que les falta es creatividad, y que los que son creativos resulta que lo que no tienen es el dinero, el recurso. Entonces, abogados, por favor, también hagan una campaña para estimular la creatividad en aquellos estudiantes, en aquellos abogados postulantes, jóvenes y pasantes,
que no tienen el recurso para poder acceder a esta IA a los niveles profesionales. Yo creo que ustedes pueden hacer algunos convenios con estas empresas y yo creo que eso, créanme que ayudaría mucho y no tengan miedo que esas personas, nuevas generaciones, les van a quitar el empleo. Ese es un pensamiento mezquino. Hay que apoyarnos mutuamente y en el gremio de los abogados una característica es que la solidaridad es luego muy limitada. Ustedes mismos como gremio seguramente han encontrado enconos, envidias y falta de apoyo entre ustedes mismos, lo cual es una paradoja. Entonces, crean más en los demás. Gracias. Ahí va una pregunta ya. La última pregunta, como tip práctico y de utilidad, usted mencionaba que utiliza 4 inteligencias artificiales. Ajá. Nada más saber cuáles son las que usted está utilizando actualmente. ¿Cómo no? Es Claude, OpenAI, estoy usando Gamma y estoy utilizando una poco conocida y muy completa que se llama Replit. Son las que estoy utilizando y estoy empezando a ver el tema de Perplexity, ¿sí? Y también la de Gemini. ¿Okay? Pero la que más les recomiendo como abogado, se los acabo de decir, es la de Claude y la versión Fable 5. Sí, me parece que sería la más recomendable ahorita para las labores que ustedes desarrollan. Claude, sí, la Fable 5. Pero ya no me da tiempo de decirles, si iba a hablar de los prompts jurídicos, hay que saber qué pedirle y cómo pedirse. Les voy a dar un tip, porque ya andamos sobre tiempo, 4 minutos antes de las 10. Les voy a dar un tip de a gratis, ¿sí? De a gratis, de a gratis. Bravo, doctor, gracias. De a gratis. Miren, tengo varios, pero hay uno importante. Cuando le pregunten a la IA, pídanle que las respuestas que les dé se comporten, son modelos de comportamiento. Acuérdense que emulan modelos de comportamiento humano. Finalmente, esa es la IA, modelos que emulan el comportamiento humano. Pídenle que emule el comportamiento humano de un experto en la materia de más de X años de antigüedad. Haz de cuenta, si tú trabajas el administrativo, el penal, el constitucional, pídele, quiero que me respondas como un experto de más de 40 años de experiencia en materia de constitucional, de amparo, de lo que sea. ¿Por qué? Porque entonces estás sacando el máximo provecho. Ya no te va a responder porque eres un parvulito ahí preguntando. Ahí ya te va, entonces es ligas mayores, te va a dar una respuesta más completa y entonces estás aprovechando más el tiempo y el dinero que estás pagando. ¿Me explico? En la misma pregunta, pero bien formulada la pregunta. Porque el tema de los prompts, hay que saber qué preguntarle y cómo preguntarle, pero este tip que les doy casi nadie lo manifiesta, que es el que ustedes le pidan que actúe como si fuera un experto de muchos años de experiencia, válgame la redundancia, y van a ver, hagan la prueba, pregúntenla sin eso y con eso, y van a ver que la diferencia de respuesta del mismo modelo, ¿sí?, es infinitamente superior. Y créanme que le van a sacar mucho más jugo, mucho más provecho. Nada más, eso sí, se los digo tanto que a veces ni le van a entender. Va a llegar a un nivel tan riguroso que ahí sí te vas a tener que poner a buscarle porque te van a decir cosas sustentadas, no son sesgos, pero son cosas que ni tú mismo, después de tantos años de sediciente experiencia, te las sabías, ¿correcto? Y una vez se me ocurrió pedirle en materia médica, ¿sí?, unos análisis clínicos. Le dije, con una experiencia de más de 40 años en materia de todas las áreas de la medicina, no, estaba grueso eso. Dije, esto es una locura, una locura. Yo nada más quería saber, pues sí, yo lo sé, pero Eileen, si yo le mostraba esa explicación, sí, a un urólogo, sí, a lo mejor no entendía lo que es propiamente la parte del gastroenterólogo o la parte del cancerólogo, etcétera. ¿Me explico? Entonces, ni los mismos médicos, siendo de una área ajena de esa especialidad, lo hubieran entendido. Entonces, ten cuidado porque si lo pides de todas las áreas jurídicas, te va a dar una verdadera cátedra pero ahí es donde vas a sentirte, ¿sí?, lo mucho que ignoras y lo mucho que hay que aprender. Ahí, y está padre, y con esta me despido, a veces es bonito sentirse ignorante,
¿Para qué? Para sentirse motivado a seguir aspirando a estudiar y conocer y profundizar. Muchas gracias. Gracias. Gracias a las personas que nos siguieron en Zoom, gracias a los que